decir, 9 de cada 10 empresas, micro y pequeños empresarios. Y está con nosotros Marcelo Huaquisto, él es analista de estudios económicos de Comex Perú. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Nicolás, muchas gracias por la invitación. Estamos hablando, creo que todos cada vez más, lo cual es muy importante, del fenómeno de la micro y pequeña empresa en el Perú. Y ustedes han hecho un estudio sobre lo que está pasando en este momento, una foto actual de la situación de la micro y pequeña empresa. ¿Cuáles son las conclusiones más importantes? Sí, Nicolás, permíteme retroceder un paso atrás, ¿no? Para básicamente comentarte pues de que desde Comex Perú año tras año venimos haciendo justamente este seguimiento, ¿no? a un diagnóstico de cómo están estos negocios. Hablamos de micro y pequeños negocios, emprendedores, empresarios, pues que día a día sacan adelante este país, ¿no? Y justamente esto también en el marco pues de la 16ª edición de la Cumbre PYME de la PEC, que organizamos también con la Asociación PYME Perú, que busca ser pues un espacio, ¿no? Justamente un espacio en el que conectamos, ¿no? actores tanto del sector público como privado y todos juntos para buscar soluciones alternativas, brindar herramientas tan importantes a los emprendedores, a los microempresarios, para que por un lado se formalicen, ¿no? y además también, además de dar el salto a la formalidad, también incrementen sus ventas, vean mayores beneficios y todo ello en conjunto, pues, ¿no? Si ganan los pequeños empresarios, ganamos todos, gana el Perú, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que...? Es decir, nosotros entrevistamos constantemente a representantes de los diversos sectores de la micro y pequeña empresa. Y digamos, de una manera transversal, las quejas, no las quejas, sino las dificultades, porque no se quejan los micro y pequeños empresarios, pelean y superan cualquier dificultad, ¿no? Y si tienen que cerrar un negocio, lo cierran y vuelven a abrir otro para volver a empezar, o sea, no se rinden, ¿no? Pero digamos, tienen que navegar en un mar hostil, ¿no? Donde no hay políticas efectivas de promoción, hay mucho discurso, pero a la hora de la verdad no tienen el respaldo que deberían tener, pese a que cuánta gente, o sea, por ejemplo, del universo total de empresas en el Perú, ¿cuántas son micro y pequeñas empresas? Me quedo con esa parte, Nicolás, ¿no? La resiliencia que tienen los emprendedores, decías pues de que cierran un negocio, abren otro. Históricamente lo que vemos, por ejemplo, es que más del 90% del total de empresas son MIPES, es decir, la participación es importante. El año pasado, 2022, algo del 96% de empresas en el país era una MIPE. Quiere decir, 9 de cada 10 empresas, micro y pequeños empresarios. Es ahí donde tienen que estar las políticas públicas enfocadas en aumentar la formalización, porque lamentablemente pues año tras año lo que vemos es un nivel de informalidad bastante alto y que a raíz de la pandemia no se ha incrementado, es decir, el problema se ha acentuado y estamos empeorando, estamos aumentando año tras año el nivel de informalidad de las MIPYMEs. Claro, porque tú tienes, por ejemplo, y esto es bien importante, cuando tú tomas decisiones, o sea, tiene que haber una política de promoción de la micro y pequeña empresa, de consolidación y formalización de la micro y pequeña empresa, ¿no es cierto? Pero si tú, por ejemplo, tomas decisiones como el sueldo mínimo va a afectar de una manera a la mediana y a la gran empresa y de una manera totalmente distinta a la micro y pequeña empresa, ¿no? Totalmente. Donde ¿no? el significado de eso que tiene que ver cuando son sobre todo pequeñas empresas familiares, de pequeños grupos humanos, el aumento del costo laboral puede ser destructivo para la empresa, puede empujarla ahí así, va a tener que ser así, yo paso a la informalidad, ¿no? Exactamente, ¿no? Por ejemplo, el tema del salario mínimo es un tema bastante sensible y especialmente pues afecta porque pone la valla de la formalidad mucho más alta, ¿no? Hablamos de que las MIPES son 87% de informalidad en estas unidades de negocio. Entonces, a una MIPE informal, aumentarle la valla de formalización de alguna manera pone en problemas, ¿no? en aprietos al microempresario que busca salir adelante. Entonces, las políticas deben estar enfocadas, por supuesto, en incrementar la formalidad, pero para ello hay que empujar a las MIPES, es decir, hay que crear la necesidad de que sean formales y que, por supuesto, metan Claro. a planilla, por ejemplo, a sus trabajadores. Claro, ¿no? pero en todo caso, a lo que voy es que tú tienes que pensar que va a afectar de manera distinta. Y si va a afectar de manera distinta y para una micro y pequeña empresa, por ejemplo, un aumento del sueldo mínimo puede ser hasta destructivo, tienes que buscar mecanismos de compensación para que puedan enfrentar el pagar lo que se tiene que pagar. Entonces, tendrían que ser políticas tributarias diferenciadas, ¿no es cierto? Sí. Incluso
estábamos hablando que ya va más allá de la micro y pequeña empresa con este tremendo proyecto de emprendimiento que se está planteando para Iquitos, que es crear una zona económica libre donde se dé cero impuestos por, no sé, 10 años para promover la inversión y producir una revolución en el turismo, en la industria, en la actividad económica, en la calidad de los servicios, de todo lo demás, ¿no? Pero tienes que de alguna manera buscar una política que promueva el fortalecimiento de la pequeña empresa, ¿no? Exactamente, Nicolás, ¿no? Como comentabas, no se puede tratar a todos por igual porque justamente las particularidades, ¿no? Como se desarrollan estos pequeñas empresas, emprendimientos, ¿no? Están en una parte inicial, una fase inicial de la actividad empresarial. Entonces, con esas particularidades, primero hay que atacar de fondo los problemas, ¿no? Y justamente el informe como el que desde Comex Perú acabamos de publicar, pues busca hacer este diagnóstico, ¿no? Cuáles son los problemas, cuáles son las causas detrás de este alto nivel de informalidad, ¿no? Cómo están las MIPES, no solamente a nivel nacional, sino también departamental, ¿no? Porque cada MIPE, según el departamento, el territorio donde se desarrolla, pues tiene estas particularidades, estas diferencias importantes, ¿no? Y además, pues, como comentabas, pues, por ejemplo, tenemos políticas, ¿no? En el tema de formalización, ¿no? SUNAT tiene 4 regímenes tributarios, enfocados 3 de ellos, por ejemplo, en las pequeñas y en las microempresas, ¿no? Sin embargo, la aguja de la informalidad no vemos que mejore. Claro, por el contrario, estamos viendo pues cada año un nivel de informalidad mayor. Entonces, ¿a qué se debe eso? Pues primero que hay una falta de información en los microempresarios, ¿no? Muchos de ellos de repente no conocen los beneficios tributarios que tienen, el hecho de formalizarse bajo estos regímenes, pero además no solamente información, sino también pues que faltan estas capacidades técnicas, Nicolás. Por ejemplo, ¿no? De repente muchos microempresarios no saben pues llevar un registro contable, no tienen un registro claro de ingresos y gastos, no saben exactamente cuánto ganan o no se ponen un sueldo a ellos mismos, ¿no? Mucho lo que vemos es que la mano de obra en una MIPE es mano de obra familiar, ¿no? Justamente, ¿no? Los negocios familiares, pequeñas, de repente bodegas, comercios, ¿no? Entonces, esos conocimientos faltan y justamente acercar estas herramientas técnicas, soluciones digitales tan importantes en la era que vivimos. Claro, pero por ejemplo, yo pensaba, ¿no? El papel, que algo que hay que cambiar en el Perú es el papel de los colegios profesionales. O sea, si alguien tiene respuestas sobre cómo hay que construir, qué hay que construir, es el Colegio de Ingenieros y el Colegio de Arquitectos del Perú. Saben lo que hay que hacer en todas las regiones, tienen respuestas, hay planes, hay proyectos por todos lados, solamente tienes que preguntarle a los ingenieros y a los arquitectos. Pero, por ejemplo, en este caso, o sea, el colegio de contadores, ¿no? O sea, no podría cumplir un rol mucho más agresivo en el proceso de formalización de la micro y pequeña empresa, instalando en los distritos módulos donde te preste servicios a bajo costo y tú le puedas llevar a través de servicios del propio colegio de abogados atención de los temas contables de los micro y pequeños empresarios. Eso sería bueno para el colegio de contadores, pero también y sobre todo para los micro y pequeños empresarios, ¿no? Exacto, es una propuesta bastante interesante y de hecho ahí también justamente toma rol los actores, ¿no? Es decir, desde los ministerios, ¿no? Por ejemplo, Mincetur en la ruta exportadora, ¿no? De cómo hacer que un microempresario primero se formalice a través de SUNAT, ¿no? Luego la ruta exportadora a través de Mincetur, también el Ministerio de la Producción. Entonces, los actores políticos, los actores públicos juegan un rol fundamental justamente en acercar estas herramientas, ¿no? Y democratizarlos, ¿no? Para que los microempresarios pues, puedan utilizarlas, como comentabas, y alcancen mayores beneficios. Ahora, hay 3 asuntos bien puntuales. Uno es el acceso al crédito. Es decir, una de las grandes dificultades que tienen los micro y pequeños empresarios es acceso al crédito. Y paradójicamente son los micro y pequeños empresarios las principales víctimas de los sistemas perversos tipo gota a gota. Totalmente. ¿No? Eso quiere decir es decir, vas a un banco y no calificas, pero resulta que para un prestamista ilegal sí calificas y sí pagan, ¿no es cierto? Y pagan tasas de interés monstruosas. Entonces, ¿por qué se les perjudica de esa manera? ¿Por qué no tienen un trato más amable de parte del sistema financiero, ¿no? Has tocado un punto fundamental, Nicolás, porque lo que vemos es que a raíz de la pandemia, ¿no? Si bien nos trajo muchas cosas negativas, algo que de alguna manera a todos nos empujó fue al tema de acceso al sistema financiero formal. ¿Por qué?
porque todo era digital. Entonces lo que observamos es que el porcentaje de microempresarios que hoy tienen al menos un producto financiero formal ha pasado pues del 37-38% antes de pandemia a casi el 50% en 2022. ¿No? Esto puede ser de repente no necesariamente un crédito, pero puede ser una cuenta de ahorros, ¿no? Un depósito a plazo fijo, pero de alguna manera ya estamos conectando o hay un cierto avance entre el sistema financiero formal y los microempresarios. Ahora, ¿qué falta? Justamente comentabas, ¿no? Acceso al crédito, por ejemplo, para capital de trabajo, ¿no? Microempresario que necesita pues realizar mayores inversiones en su negocio para que crezca, se acerca a una agencia bancaria, ¿no? Y de repente no accede al crédito. ¿Por qué? En muchos casos porque no tienen un registro de cuentas que lo respalde, ¿no? Al ser pues informales, al no tener estos conocimientos, finalmente pues no pueden demostrar que tienen capacidad de pago. Entonces, esas herramientas contables, ¿no? Tributarias, por el tema de la formalización, son necesarias acercar al ciudadano, a los empresarios, emprendedores. Y justamente como te comentaba al inicio, Nicolás, el 5 de septiembre Comex Perú está realizando esta 16ª edición de la Cumbre PYME de la PEC, que busca pues ser este espacio, ¿no? De conectar actores públicos. ¿No? Vamos a tener por ejemplo, al ministro de Comercio Exterior y Turismo, ¿no? Al ministro de la Producción también, ¿no? Al jefe de la SUNAT para el tema de formalización. Entonces, acercar esta información, Nicolás, es fundamental y luego también que contar con las herramientas técnicas, ¿no? De los microempresarios para que pues impulsen sus negocios y esta fuerza laboral, esta fuerza empresarial, ¿no? Tan importante para el país, pues para la generación de empleo, pero debe ser formal también, ¿no? Claro, ahora el tema de las ventas por internet a raíz de la pandemia, o sea, el delivery y las ventas online se han convertido indirectamente en un empuje hacia la formalización. Totalmente. O sea, tú quieres vender algo por internet o quieres hacer un servicio de delivery de tu bodeguita, de tu comercio, de lo que fuera, o quieres cobrar por tu servicio, por ejemplo, con el sistema estos de Yape, Plin, estos que hay ahora, no lo puedes hacer si no tienes una cuenta. Y Entonces eso te obliga, queda fuera. Te obliga, claro, si no está fuera, o sea, y tienes Yape, no tengo, hermano, entonces ¿cómo te pago? Si la gente ya no lleva dinero en el bolsillo, vas por el tema de la inseguridad adicionalmente, entonces, ¿no? Totalmente. Yo creo que eso está empujando por un sentido práctico de tu propio negocio a tener una cuenta bancaria, ¿no? Y además, como tú comentas, Nicolás, en la era en que estamos viviendo actualmente, cualquiera con conexión a internet y una computadora ya puede hacer una pequeña empresa, ¿no? Puede empezar a vender, ¿no? De repente por redes sociales, ¿no? Poner una tienda digital, inclusive no necesita de repente una computadora, un celular simplemente, ¿no? Pero para ello pues necesita, como decías, pues contar con herramientas del sistema financiero, ¿no? De repente Yape, Plin, las billeteras móviles, digitales, pero además también formalizarse porque cuando quiere crecer un microempresario, ¿qué le piden? Boleta, factura. Si es informal, definitivamente se estanca, ¿no? Entonces, eso es lo que justamente queremos empujar y estamos convencidos de que tanto sector público como privado tenemos pues que trabajar de la mano y empujar a esta fuerza emprendedora, ¿no? Ahora, un tema bien importante es de las compras del Estado, ¿no es cierto? Que lamentablemente ha sido mucho discurso y poca realidad, que es de lo que se queja la gente de Gamarra, la gente que produce, por ejemplo, muebles. Han pasado cosas absurdas. Para habilitar colegios en el Perú se ha importado muebles de Chile. No tiene ningún sentido cuando acá tenemos una capacidad de producirlos y los argumentos que usan son absolutamente deleznables, ¿no? Que no cumplen con el perfil. Entonces los ayudas a que cumplan con el perfil, los organizas, los agrupas para que juntos, o sea, de repente uno solo no te puede cumplir con los requerimientos, ¿no es cierto? Pero si juntas 3 o 4 o 5 de esas pequeñas empresas para que puedan cubrir el requerimiento, ya resolviste el problema. Pero tiene que haber ese espíritu más agresivo con respecto a que hay que comprometerse con la micro y pequeña empresa. Por ejemplo, en este tema de las compras del Estado, ¿no? Totalmente, Nicolás. No comprometerse con esa fuerza emprendedora que, como decíamos, es el 96% de las empresas en el país. Y además, cuando comentabas pues el tema de las compras públicas, algo tan importante, ¿no? Que, como decías, pues muchos emprendedores, muchos pequeños empresarios del sector textil, calzado, tienen problemas, ¿no? Por la normativa, ¿no? De las compras públicas, ¿no? De que se cambia de repente
no producen algo y luego en el pedido pues mostraban otras características. Entonces hay que acercar primero la información y además no hay que entorpecer el trabajo de los emprendedores. Por el contrario, hay que empujarlos, Hay ¿no? que ayudarlos. Hay que ayudarlos. ¿No? Y no tiene que ser. Y ahí entra también todo un problema con esto de los municipios, ¿no? Estuvimos hablando de esta ley de simplificación que presentó Digna Calle para el tema de lo que felizmente se aprobó, para la simplificación del otorgamiento de licencia, que no sea un tema engorrosísimo obtener una licencia, ¿no? Y yo creo que eso es bueno, pero junto con eso hay en discusión también el tema de la cantidad de sanciones y de multas que le meten los municipios a los pequeños negocios, que son criminales, es para matarlos, ¿no? Totalmente, y justamente las municipalidades son el nivel de gobierno que está más cercano a la realidad de las pequeñas empresas, de los negocios, que mejor conocen porque están operando bajo su territorio. Entonces, ¿por qué entorpecer el trabajo? Sino por el contrario, pues hay que empujarlos a la formalización, hay que empujar a que aumenten sus ventas, ¿no? Nosotros en el informe que hemos sacado estamos observando que ya las MIPES se han recuperado muy ligeramente respecto de prepandemia y sus ventas también están ligeramente por encima de prepandemia, pero la informalidad está aumentando. El empleo no se ha recuperado. Entonces son esas las razones que nos demuestran pues de que las MIPES realmente no están bien, ¿no? Están año tras año, ¿no? La pandemia las hizo agonizar y esta resiliencia de la fuerza emprendedora que los saca adelante, no se rinden, como comentas, Nicolás. Entonces, pero hay que apoyarlos desde el Estado, desde el sector privado, también hay empresas apostando pues por los pequeños empresarios y todos juntos de la mano, como decía, público, privado, pues empujar a estos emprendedores a que mejoren y tengan mayores beneficios, ¿no?